Hola, en el capítulo anterior vimos lo que era el método de las diferencias divididas. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlas a la interpolación de una función por medio del polinomio de Lagrange. En este caso tenemos los siguientes puntos de nuestra función f de x. Tenemos 0, menos 6, 1, menos 5, 8, 3, menos 5.6, 6, menos 5.17 y 10, menos 4.2. En este caso tenemos que x sub 0 pues es igual a este 0 y f de x sub 0 es igual a menos 6. Y aquí tenemos x sub 1 igual a 1 y f de x sub 1, que sería f de 1, igual a menos 5.8. X sub 2 igual a 3, f de x sub 2 igual a menos 5.6. Aquí x sub 3 va a ser igual a 6 y f de x sub 3 va a ser igual a menos 5.17. Aquí x sub 4 va a ser igual a 10 y f de x sub 4 o f de 10 va a ser igual a menos 4.2. Listo, entonces ya tenemos especificados nuestros x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y recuerde que nuestro propósito es encontrar el polinomio de Lagrange p sub n de x igual a f de x sub 0 más f de x sub 0, x sub 1 por x menos x sub 0 más así sucesivamente hasta llegar a f de x sub 0, x sub 1, x sub n por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por hasta llegar a x menos x sub n menos 1. ¿Listo? Y en donde vamos a encontrar un polinomio de Lagrange de grado n. ¿Listo? En este caso nuestro polinomio debe ser de grado 4. Ahora vamos a proceder a calcular cada una de nuestras diferencias divididas, que recordemos que hacen referencia a estas funciones que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo por medio de la tabla que vimos en la clase anterior. ¿Listo? Entonces vamos a calcular las terceras diferencias divididas. Si tomamos y igual a 0 vamos a tener x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Vemos que nuestro subíndice número 2 está relacionado, por lo tanto lo vamos a poner en esa fila. Entonces vamos a tener f de x sub 0, x sub 1, x sub 2. Esta, por definición de las diferencias divididas, está dada como f de x sub 1, x sub 2 menos f de x sub 0, x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 0. ¿Listo? Entonces tenemos que esto va a ser igual. Tenemos que f de x sub 1, x sub 2 es igual a 0,1 menos f de x sub 0, x sub 1, o la diferencia dividida con respecto a x sub 0 y x sub 1 nos dio 0.2 sobre x sub 2, que es 3, menos x sub 0, que nos dio, que tenemos que es 0. Y esto va a ser igual a menos 0.033. ¿Listo? Vamos con y igual a 1. Entonces vamos a tener f de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y por definición esto va a ser f de x sub 2, x sub 3 menos f de x sub 1, x sub 2 sobre x sub 3 menos x sub 1. Entonces, como ya lo hemos calculado, tenemos que esto es igual a f de x sub 2, x sub 3, que nos dio 0,143, menos f de x sub 1, x sub 2, que nos dio 0,1. Y esto lo vamos a dividir por x sub 3, que es 6, menos x sub 1, que es 1. Realizando esta operación, tenemos que esto es igual a 0.00866. ¿Listo? Por último tenemos y igual a 2. Entonces vamos a tener x sub 2, x sub 3 hasta x sub 4. Y tenemos que esto es igual a f de x sub 3, x sub 4 menos f de x sub 2, x sub 3 sobre x sub 4 menos x sub 2.
¿Listo? Y tenemos que esto es igual f de x sub 3 o la diferencia dividida de la variable x sub 3, x sub 4 es igual a 0,242 menos la diferencia dividida de las variables x sub 2 y x sub 3 es 0,143. Y esto lo dividimos entre x sub 4 que es 10 menos x sub 2 que es 3. Realizar esta operación obtenemos que esto es igual a 0,0141. ¿Listo? Ahora vamos con las cuartas diferencias divididas. Entonces tenemos f de x sub y, x sub y más 1, x sub y más 2 y x sub y más 3. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tenemos que el mayor subíndice es el 3. Por lo tanto, nos ubicamos cuando vale y igual a 3 y hacemos la operación en ese lugar. Entonces tenemos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub 3. Y recordemos que esto es igual a calcular las diferencias divididas de x sub 1, x sub 2 hasta x sub 3 menos f de x sub 0, x sub 1 hasta x sub 2 sobre x sub 3 menos x sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Tenemos que esto va a ser igual. Ya habíamos determinado las diferencias divididas de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Estas nos habían dado 0,00866 y le vamos a restar la diferencia dividida de x sub 0, x sub 1 y x sub 2 que nos había dado menos 0,033. ¿Listo? Y esto lo vamos a dividir entre x sub 3, que tenemos que es 6, menos x sub 0, que es 0. Realizando esta operación tenemos que esto es igual a 0,0069. ¿Listo? Vamos con y igual a 1. Entonces va a ser f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub 4. Y esta, por definición, es igual a f de x sub 2, x sub 3, x sub 4, menos la diferencia dividida de f de x sub 1, x sub 2 hasta x sub 3 sobre x sub 4 menos x sub 1. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar estos valores. Tenemos que la diferencia dividida de las variables x sub 2, x sub 3 y x sub 4 es 0,0141 menos las diferencias divididas de las variables 1, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 que es 0,00866 sobre x sub 4 que tenemos que es 10 menos x sub 1 que es 1. Realizando esta operación obtenemos que esto es igual a 0,000604. ¿Listo? Ahora por último vamos con las quintas diferencias divididas. Listo, entonces de nuevo, si y es igual a 0, observamos que nuestra iteración 4 se ve involucrada, que es la mayor iteración que tenemos ahí. Por lo tanto, la vamos a poner en nuestra última fila de nuestra tabla. ¿Listo? Entonces vamos a calcular f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, que son las diferencias divididas de x sub 0 hasta x sub 4. Por definición tenemos que esto es igual a f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub 4. Y esto lo vamos a dividir sobre x sub 4 menos x sub 0. Y aquí va menos f o la diferencia dividida de x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub 3 sobre x sub 4 menos x sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar la diferencia dividida de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 y x sub 4 es igual a 0,000604. Va a ser igual a 0,000604 menos la diferencia dividida de x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que lo habíamos calculado que era 0,0069. Y esto lo vamos a dividir entre x sub 4 que es 10 menos x sub 0 que es 0.
Realizando esta operación tenemos que esto es igual a menos 0.00063. ¿Listo? Ya tenemos todas nuestras diferencias divididas que necesitamos para reemplazar en nuestro polinomio. ¿Listo? Entonces vamos a obtener que el polinomio P sub n de x va a ser igual a f de x sub 0, que recordemos que este es igual a menos 6, más la diferencia dividida entre x sub 0 y x sub 1, que nos dio 0,2 por x menos x sub 0. ¿Listo? Más la diferencia dividida entre x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que nos dio menos 0,033. Y esto lo multiplicamos por x menos x sub 0 y x menos x sub 1. Más la diferencia dividida entre x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que es 0,0069. Y esto lo vamos a multiplicar por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Más la diferencia dividida entre x sub 0, x sub 1 hasta x sub 4, que nos dio menos 0,0063. Y esto lo multiplicamos por x menos x sub 0, x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Listo, recordemos que n era igual a 4, entonces debemos llegar hasta x sub 3. Listo, ahora vamos a reemplazar estos valores de aquí, x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, como n es igual a 4, tenemos que p sub 4 de x es igual a menos 6 más 0,2 por x menos x sub 0 menos x sub 0, pero recordemos que x sub 0 es 0, por lo tanto nos queda solamente x, menos 0,033 por x menos x sub 0, que es 0, por x menos x sub 1, que es 1. ¿Listo? Más 0,0069 por x menos x sub 0, que es 0, por x menos 1, que es x sub 1, por x menos x sub 2, que es 3. Y por último, menos 0,00063 por x menos 0 por x menos 1 por x menos 6, que es x sub 3, que nos interpola la función f de x, cuyos valores nos los dieron al inicio. En este capítulo vimos cómo interpolar una función por medio del polinomio de Lagrange. En el próximo capítulo veremos más temas relacionados.